Hola, ¿qué tal estáis? Hoy comenzamos ya con el tema 8. Ya nos quedan solo el tema 8 y el 9. El tema 8 es análisis de los ítems. Vamos a ir viendo cómo los ítems que conforman nuestro test, cómo de difíciles son, vamos a ver el índice de dificultad, vamos a ver el índice de discriminación. Veremos lo que significa cada uno cuando empecemos con cada tipo de problemas. Analizaremos también los distractores, que son los que nos quieren distraer en los exámenes. De esto saben bastante los que nos confeccionan los exámenes tipo test. Veremos también el índice de validez y fiabilidad de cada ítem. Hemos visto índice de validez y fiabilidad del test, pero ahora veremos de cada ítem. Y también veremos lo que significa y cómo calcular el funcionamiento diferencial del ítem. Vamos a ir por partes, vamos con la primera parte. En esta primera parte vamos a hacer ejercicios sobre el índice de dificultad. Vamos a ver dos tipos, índice de dificultad sin más y el índice de dificultad corregido, que es cuando tiene en cuenta las que acertamos por azar. Los exámenes de la UNED, los test que nos restan puntos por los errores, siguen este tipo de índice. En vez de dificultad deberían llamarse de facilidad, porque realmente lo que vamos a ver, y cuidado con esto que a veces lleva a confusión, cuántas personas han acertado un ítem. Es decir, el índice de dificultad, cuanto más alto sea, más fácil es el ítem. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver ejemplos, que es como mejor se aprende. Número 1. A un ítem de 3 alternativas responden 100 sujetos, de los cuales 40 responden correctamente. ¿Cuál sería el índice de dificultad corregido? Como ya nos lo piden corregido, tenemos la fórmula. Vamos a utilizar, o a mí es la que más me gusta esta parte del final, calcular P y Q. Siendo P la proporción de aciertos, ¿vale? P es una proporción, la proporción de aciertos. Y se calcula dividiendo el número de aciertos entre el número total. Han respondido 40 correctamente, pues 40 entre 100 sujetos. ¿Vale? Y así calculamos P. 40 entre 100 nos da 0,4. Y ahora ya Q es la proporción de fallos, pero podemos hacer directamente 1 menos P, como en todas las dicotómicas. Es decir, Q será 1 menos 0,4, 0,6. Me resulta más sencillo con esta parte de la fórmula que aquí con estas escaleras de aquí. ¿Vale? Yo siempre utilizo esta cuando puedo, por lo menos. Entonces ya tenemos P, ya tenemos Q y nos decían 3 alternativas. Eso es K. Pues ya tendríamos todo para calcular. Tendríamos P 0,4 menos Q, que es 0,6, entre K 3 menos 1. ¿Vale? 3 menos 1, 2, 0,6 entre 2, 0,3 y al hacer la resta nos da 0,10 y ya tendríamos nuestro índice de dificultad corregido calculado. La respuesta correcta sería la A. Estos problemas son muy sencillos y caen bastante de vez en cuando, así que son bastante regalados. Vamos con el siguiente, que dice: en la tabla aparecen las respuestas de 200 sujetos a 3 alternativas, A, B, C, donde B es la correcta. Por filas aparece la frecuencia de sujetos que han seleccionado cada alternativa y que han obtenido puntuaciones superiores e inferiores al 50% de su muestra. Y nos dan esta tabla con el 50% y el 50% superior e inferior, es decir, aquí están todos. ¿Vale? Después veremos para discriminación tablas con el 27% o el 25% y allí no están todos, pero aquí sí, el 50% superior e inferior los tenemos a todos. Nos han dicho que eran 200 sujetos y nos piden otra vez el índice de dificultad del ítem corrigiendo el azar. Bien, utilizaremos la misma fórmula, para lo cual P hemos dicho que era la proporción de aciertos, número de aciertos entre el total. Los aciertos nos dicen que la correcta es la B,
Pues el número total de personas que han acertado es la suma de estos dos, del 50% superior más el inferior. La suma nos da 83, es decir, han acertado 83 de 200. Y ahí ya tendríamos la P, que me da 0,415. Podemos poner 0,42. Bueno, y ya teniendo P, calculamos Q haciendo 1 menos P. Es decir, 1 menos 0,415, 0,585. Y con P y Q, y teniendo en cuenta que son 3 alternativas, igual que en el ejercicio anterior, podemos ya calcular el índice de dificultad corregido, que será 0,415 menos errores dividido entre alternativas menos 1, entre 2. Y haciendo estas operaciones nos da aproximadamente 0,12. Así que ya tenemos aquí la respuesta correcta, es la B. Vale, no tenía tampoco demasiada dificultad, pero es para ver que nos pueden dar también en una tabla de este estilo, pero al fin y al cabo nos están dando todos los que han acertado y todos estos han fallado. Podríamos calcular también la suma de todos los errores y calcular la proporción Q con eso o utilizar para esta fórmula, pero lo dicho, es muchísimo más sencillo calcular con esta fórmula. Continuamos. Dice así: un ítem de un test es contestado por 500 sujetos. Lo contestan correctamente 220. De ellos, 130 pertenecen al 27% de los que mejor puntuación obtienen en el test y 50 al 27% de los que dan un rendimiento más bajo en el test. El índice de dificultad sin corregir del elemento es igual a... Vale, y aquí el índice de dificultad sin corregir es sin más aciertos entre el total. Este problema, bueno, he de decir que luego tiene una continuación y por eso nos dan todos estos datos del 27% y demás. Pero ahora mismo no nos haría falta para nada. Aquí ya sí que tenemos que utilizar esta fórmula, que es número de sujetos que han acertado correctamente 220. 220 entre n número de sujetos total. ¿Vale? Y ya estaría. 220 entre 500, que me da 0,42. Bueno, realmente da 0,44, pero en las opciones tenemos 0,42, no hay ningún otro que se acerque, así que la respuesta correcta sería la C. ¿Vale? Todos los 27% por ahora no nos harían falta. Y vamos a por el siguiente problema. Problema número 4. Dice, observando la tabla, el índice de dificultad del ítem más fácil es... Bueno, vamos a ir calculando todos los índices de dificultad de todos los ítems. Calculando cómo, pues del ítem 1 tenemos que sumar los unos, tenemos que calcular sus aciertos, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 sujetos lo han acertado de 6. ¿Vale? Pues calculamos así la P de cada uno. 5 sextos, este lo han acertado el ítem 2, 4. 4 sextos, 3, 4 y 3. Entonces, el más fácil será el que más sujetos lo han acertado o el que tenga la P mayor. ¿Vale? El que tenga el índice de dificultad mayor es el más fácil, es lo que os he dicho al principio. ¿Vale? Pero, bueno, se ve ya por lógica que el que más ha acertado ha sido... El que más ha sido acertado ha sido el ítem 1, que lo han acertado 5. Pero bueno, si hacemos la proporción, este sería 0,83, 0,67, 0,5, 0,67 y 0,5. Entonces, el más fácil es el mayor, aunque nos resulte chocante y alguna vez nos hemos confundido.
¿vale? Con lo cual la respuesta correcta es la C. El más fácil es el que tiene el índice de dificultad mayor. Bueno, vamos ahora con los problemas de discriminación o también a veces se llaman homogeneidad. La idea de la discriminación es la siguiente. Un ítem se dice que discrimina bien cuando separa entre los sujetos más aptos y los no aptos. Es decir, si una persona, por ejemplo, está midiendo su conocimiento en un test, si en el test obtiene buena nota, al mirar cada ítem debería tener también buena puntuación. Si hay algún ítem que de repente las personas que saben mucho lo están fallando, es porque algo está ocurriendo, ¿vale? No sería un ítem bueno. Los ítems buenos tienen que discriminar bien, es decir, los aptos, los que tengan un nivel superior en el rasgo que se esté midiendo, tienen que funcionar bien en el ítem y los que no, pues tienen que fallarlo. Y eso lo vamos a ir viendo de distintas formas. Esta es la parte un poquito más larga de este tema. Vamos a ver los problemas. Bueno, empezamos con uno sencillito que está basado en los datos de los sujetos extremos. Veremos ahora. Tras aplicar un test, se han formado 3 grupos en función de las puntuaciones de los sujetos en el test. En el ítem 1, los porcentajes de respuestas incorrectas son 70% en el grupo bajo, incorrectas, 60% en el grupo medio y 30% en el grupo alto. El poder discriminativo del ítem es igual a, y nos dan esta tabla, ¿vale? Nos dan las respuestas incorrectas realmente. En el grupo superior, las incorrectas en el alto han sido 30%, en el medio 60% y 70% en los del grupo inferior. Nosotros tenemos que calcular las correctas, que si han sido 30% incorrectas, correctas 70%. Es decir, 100 menos 30, 100 menos 60, 40 y 100 menos 70, 30. Y utilizar la fórmula de la página 50 que dice que la discriminación cuando tenemos grupo superior e inferior y demás no es más que la proporción de sujetos de aciertos, la proporción de aciertos del grupo superior menos la proporción del grupo inferior. Normalmente superior e inferior aquí no lo pone, pero se suele tomar como el 27% superior y el 27% inferior. Eso nos lo dirán, pero bueno, no importa tampoco. Aquí, sin más, tendríamos que hacer del grupo superior las correctas. La D será proporción. Entonces, como nos pone 70%, tenemos que ponerlo como proporción. 0,70 menos las del grupo inferior, que sería 0,30. Y nos da un total de 0,40, que sería la opción B. Y con esto ya lo tendríamos. Este ejercicio ya estaría. Vamos con el segundo problema, que dice: un ítem de un test es contestado por 500 sujetos. Lo contestan correctamente 220. De ellos, 130 pertenecen al 27% superior, de los de mejor puntuación, y 50 al 27% de los que dan un rendimiento más bajo en el test. El valor del índice de discriminación es igual a, y volvemos a ir a la página 50, a la misma fórmula de discriminación. Puntuación es de proporción de superiores menos inferiores. Vamos a ir poniendo los datos que tenemos. Ha sido contestado por 500, los tenemos aquí. Lo contestan correctamente 220. De ellos, 130 pertenecen al 27% de los que mejor puntuación obtienen en el test, es decir, de los superiores. Aquí 130. Y 50 de los inferiores. Bien, pues para calcular PS y PI, para PS tenemos que dividir 130 entre, cuidado, no es entre 500 entre n total, sino que es entre el 27% de 500. Es decir, primero tenemos que calcular el 27% de 500. Esto dijimos que lo podíamos hacer 0,27 por 500. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y así ya calculamos
que estos son 135. Esos irían aquí, bueno, los podemos poner aquí 135 y el 27% inferior de 500 va a ser también 135. Y ahora sí podemos calcular las proporciones. La del superior son 130 entre 135 y la inferior 50 entre 135. ¿Vale? Cuidado con esto, que a veces la gente se pregunta de dónde sale ese 135 si lo ven resuelto o lo hacen entre 500 y demás. Y calculando esto ya podemos calcular la resta, ¿vale? Es decir, esto sería 130 entre 135 menos 50 entre 135, que directamente nos da 0,59. Es decir, la respuesta correcta es la 0,59. ¿Vale? Fundamental aquí calcular el 27% de la n que nos den. Y ahora ya estaría. Continuamos. Problema número 3. Dice, en la tabla adjunta se presentan las puntuaciones de 4 sujetos en un test de 4 ítems y nos dan la tabla con los sujetos ABCD y los ítems 1, 2, 3, 4. El índice de discriminación del ítem 2 nos piden el del ítem 2. Vale, nos vamos a la página 51 y como es un ítem dicotómico, con la puntuación total que va a ser continua, tenemos que hacer la biserial puntual. Tenemos aquí toda la fórmula y tenemos aquí lo que significa cada letra de estas. Vamos a completar la tabla. Tenemos que hacer la siguiente tabla. Aquí vamos a poner en esta columna la X puntuación total de cada sujeto, como siempre sumándolo por filas. El sujeto A acertado 1 más 1, acertado 2. El B 3. El C acertado 1 y el D acertado 3 también. Y aquí en la siguiente columna lo que tenemos que hacer para calcular tanto la biserial puntual como la R de Pearson, que nos valdría igual, es la X corregida, restándole X menos el ítem, las puntuaciones del ítem que nos corresponde, que es el 2, que nos interesa, el 2. Esto es lo que hay que hacer en esta columna. Es decir, a cada uno de estos restarle la puntuación del ítem 2. ¿Vale? Los ceros no restan, restarían los unos. Esta ya nos quedaría 2, 3 menos 1, 2, 0, no, 0, no, 1, perdón, 1 menos 0, 1 y 3 menos 1, 2. ¿Vale? La puntuación total X menos los del ítem 2. Y esta es la columna que nos va a servir para todo. Esta es la que tenemos que utilizar. Si no lo hacemos con esta columna y lo hacemos con la X, lo podemos hacer y luego hay que utilizar la fórmula de la corregida, del índice de discriminación corregido. Pero si no hace falta, es mejor hacerlo restando, que no cuesta nada, y así ya todo va directo. Aquí hay dos opciones. La biserial puntual nos da la opción de hacer Pearson porque es exactamente igual. Veremos después que la biserial a secas, sin el puntual, no se puede hacer Pearson, da diferente. Pero la biserial puntual podríamos hacer Pearson, es decir, podríamos con esta columna y esta otra calcular la RXY de toda la vida, incluso con la calculadora. Yo os lo aconsejo además hacerlo con la calculadora directamente. Todas las calculadoras prácticamente tienen el modo estadístico regresión y vais a poder calcular RXY, incluso en la CASI-FX 350, que es casi como la más básica, se puede hacer. Y si lo hacemos así, directamente con la calculadora, poniendo estas dos columnas, eso sí, el ítem 2 y el ítem X-2, nos da 0,57, con lo cual ya lo habríamos terminado. ¿Vale? La respuesta correcta sería la C.
pero vamos a verlo, por si acaso, de la otra forma. Vamos a ver cómo calcularíamos con la fórmula de biserial y veréis que da lo mismo. Lo dicho, yo en un examen no me lo pensaba. Si es biserial puntual en discriminación, podemos hacer directamente la R de Pearson. Pero bueno, vamos a ver cómo calcularíamos con la fórmula tal cual. Tenemos que calcular todo lo que nos van pidiendo por aquí. Primero, pues la media XA que nos pone. Nos dice aquí que es la media en el test de los sujetos que aciertan el ítem. Todo hay que hacerlo otra vez con esta última columna, ¿eh? O sea, eso sigue siendo así. Entonces, para calcular los que han acertado el ítem, han sido el sujeto B y el sujeto D. Estos han acertado el ítem, es decir, estos dos. Pues para calcular la media, haremos una media normal. 2 más 2, ¿vale? Esta puntuación más esta, y como son dos sujetos, entre 2. 4 entre 2 nos da 2. Y después ya la media de todo el test lo tenemos que hacer también con esa columna. Aquí podemos usar ya la calculadora también, ingresando los datos, pero bueno, este se podría hacer directamente así, ¿vale? Con esta última columna entre 4 esta vez, son 4 sujetos, ¿vale? Y si lo hacéis, nos da 1,75. Y calcularemos también la desviación típica, SX. Esto ya sí que yo lo ingresaría en la calculadora. Si no, tenéis que hacer toda la fórmula de la varianza haciendo los cuadrados, dividiendo entre 4 y restándole la media al cuadrado. Pero conviene hacerlo en la calculadora, que sepáis que en las calculadoras esta desviación normalmente la ponen como sigma, ¿vale? S suele ser la cuasi desviación y aquí todavía no se nos lía, y esta sería la desviación típica. Yo lo he hecho con la calculadora y me da 0,433. Y también nos hacen falta P y Q. ¿Vale? P, como siempre, son la proporción de sujetos que aciertan el ítem, es decir, como el índice de dificultad. Nuestro ítem lo han acertado 2 de 4. Pues P, la proporción 2 de 4, ¿vale? Estos dos. Es decir, 0,5. Y Q, que es 1 menos P, o los que han fallado. 1 menos 0,5, 0,5 también. Y ahora ya podemos calcular la RBP, la biserial puntual, que nos da 2 menos 1,75 entre 0,433 por la raíz de 0,5 entre 0,5. Y hacéis toda la cuenta con cuidado y os da también 0,577. ¿Vale? Así que vemos que de las dos formas nos sale lo mismo, 0,57. Así que yo os aconsejo que si es discriminación y biserial puntual, hagáis Pearson con la calculadora y ya estaría. ¿Vale? La respuesta correcta es la C. Venga, vamos al siguiente problema. Vale. Dice así: un psicólogo está interesado en estudiar la validez predictiva de un test de aptitudes. En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones obtenidas por una muestra de 6 alumnos en cada uno de los elementos del test y las calificaciones otorgadas al final del curso. Bueno, y nos dan la tabla. Y nos piden, bueno, aquí pedían varias cosas, pero bueno, lo que nos piden aquí es el índice de discriminación, ¿vale? Que calculemos el índice de discriminación del ítem 4, sabiendo que se trata de una variable inherentemente continua que se ha dicotomizado. ¿Vale? Se ha dicotomizado, es continua y se ha dicotomizado. Este cayó en septiembre de 2021 en ABEX y hacía mucho que no caía, entonces, bueno, pues, un poco curioso. Vale, cuando se ha dicotomizado y no era dicotómica originalmente, hay que hacer la fórmula de la biserial a secas, no la anterior, sino que la biserial, que se parece, ¿vale? Tiene esa fórmula, pero ya no tiene la raíz de P entre Q, sino que tiene P entre I. Y esta I
no es, cuidado, no es esta I de aquí. Esta I sale de las tablas, ahora veremos en el formulario. Es la altura en la curva normal correspondiente a la puntuación típica que deja por debajo un valor de probabilidad igual a P. Sale de una tabla del formulario que está en la página 89. Os voy diciendo ya, pero ahora lo veremos. Y aquí sí que sí vamos a tener que hacer todos los pasos. Entonces, bueno, primero hacemos lo mismo que antes, calculamos la X, o se puede hacer directamente la X ya quitando el ítem 4, nos pedían el del ítem 4, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Se puede hacer ya sin sumar el ítem 4 lo que nos dé, pero bueno. Este nos da 3, 2, 1 más 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 y 1. Y la que nos interesa, X menos el ítem, perdón, a ver, este daba 4. Este da 4, 4, 2, 5, 3, 5, 1, ahora sí. Y esto nos da, restándole 3, 1, 4, 3, 4, 1. Y esta es la columna que nos interesa. ¿Vale? Los que han acertado el ítem han sido los sujetos 1, 2, 3 y 5. ¿Vale? El 1, 2, 3 y 5. Los marco porque voy a necesitarlos para calcular la media de ellos para hacer XA. Entonces, la media va a ser los que hemos marcado, los que han acertado 3 más 1 más 4 más 4. Hasta ahí. ¿Y cuántos son? Pues 4. O sea, entre 4. Y esto nos da 3 exactamente. Y después ya la media total de esta columna en la calculadora, ¿vale? Pero sería sumarlos todos y dividir entre 6, nos da 2,67. Y la desviación, como os he dicho antes, también en la calculadora nos da 1,25. Por otra parte necesitamos P y ya no necesitamos Q, necesitamos P, que son los que han acertado. Son 1, 2, 3, 4 de 6. 4 entre 6, es decir, 0,67. 0,67. Y ahora es cuando tenemos que ir a la tabla de la página 89, ¿vale? La tenéis en la página 89. Y buscamos en la P, tenemos que buscar en la columna de la P, aquí no he puesto todas porque no me cabía. Buscamos la P que nos interesa, que es 0,67. 0,67. Y directamente tenemos dos opciones, o buscarla ahí o directamente, como nos interesa P entre I en la fórmula, vamos a esta parte, a la E, y cogemos directamente P entre I, que es 1,85, ¿vale? P entre I, 1,85. Y con eso ya podemos aplicar toda la fórmula. Si cogiéramos la I de aquí, está ahí, luego tendríamos que hacer pues 0,67 entre esta I, que nos da exactamente igual. Pero ya que tenemos P entre I, ¿vale? Cogemos la E y listo. Ahora ya aplicamos la fórmula de la biserial biserial a secas, perdón, biserial, que era la media de A menos la media total entre la desviación, que daba 1,25, por directamente P entre I, que es 1,85. ¿Vale? Aquí no tenéis raíz ni nada. Directamente P entre I. Y así ya estaría. Esta era un poco la dificultad que tenía el P entre I, si me habéis visto la forma. Hay distintas formas de buscar esa I, pero esta es la más sencilla, sin lugar a dudas.
Y después de hacer toda esta cuenta nos da 0,49. Este sería el índice de discriminación de un ítem que sea dicotomizado y no era dicotómico. ¿Vale? Es decir, 0,49. La opción correcta es la B. ¿Vale? Recordar siempre para estos problemas el ítem que nos interesa y la columna de X menos el ítem. Y con esto ya habríamos terminado este problema. Vamos con el siguiente. Problema 5. Dice, se ha construido un test que se corrige clasificando a los sujetos en dos categorías, aptos no aptos. Todos los ítems del test son dicotómicos. Se aplica el test a un grupo normativo y deseamos calcular el índice de homogeneidad de uno de sus elementos. Los sujetos han contestado según se muestra en la tabla adjunta. Calcular el índice de homogeneidad de dicho ítem. Bueno, el índice de homogeneidad es lo mismo que el índice de discriminación, lo que pasa que a veces es con ítems de actitudes, pero bueno, es lo mismo. Nos dan esta tabla. Apto, no apto, acierta, falla. Pues cuando tenemos una tabla así de 2×2, tenemos que irnos a la fórmula tetracórica. No, a la phi, ¿vale? Que está en la página 50. ¿Vale? La fórmula es esta. Tenemos al lado, o allí mismo en el formulario, cómo se aplica, de dónde salen PXY, PX, PI. ¿Vale? PXY es la proporción de aquí. Y luego están PX, QX, PI y QI. Entonces, para calcularlos, vamos haciendo primero las sumas. Sumamos hacia las filas, sumamos para aquí, ¿vale? Vamos sumando filas y columnas. 130 más 20 nos da 150, 195, 155 y 190. Y el total, 345. ¿Vale? Entonces, para calcular este recuadro, esta casilla, tenemos que dividir 130 entre el total, ¿vale? A entre N. 130 entre 345, ¿vale? Voy a poner que es lo que hay que hacer. 130 entre 345. Y nos da 0,38. Y hay que hacer lo mismo con todos los totales. Hay que hacerlo con este, lo mismo, 155 entre 345. 155 entre 345 me da 0,45. Pues aquí el de al lado no nos hace falta hacer. Este va a ser 1 menos 0,45, porque como son proporciones, van a sumar 1. Si queréis, lo hacéis. Si queréis, cogéis 190 y lo dividís entre 345 y veréis que os da 0,55. Haremos lo mismo con uno de los de aquí, 150 entre 345. Y ese nos da 0,43. Pues este va a ser 1 menos 0,43. 1 menos 0,43 nos da 0,57. ¿Vale? Y ahora sí que tenemos ya todos los que nos hacen falta. Tenemos PXY. ¿Vale? Ahora ya vamos poniendo, sustituyéndolos aquí. Pues phi va a ser PXY. Ese es el de aquí, ese es el de aquí. 0,38. Menos PX. PX es su columna, 0,45 por PI, 0,43, ¿vale? Cada uno con su análogo, yo creo que no tenéis pérdida. Todo ello entre la raíz de, y vamos poniendo PX, 0,45,
por QX 0,55, todos por PI 0,43 y por 0,57. ¿Vale? Y haciendo, como siempre os digo, con cuidado toda la cuenta en la calculadora, nos da 0,75. Ese sería el índice de discriminación mediante phi. Lo buscamos, 0,75, bueno, el más cercano es 0,74, ¿vale? La opción correcta sería la B. Este problema igual lo habéis hecho en algún examen resuelto con otra forma, que en sí es más sencilla, pero como no la tenemos en el formulario, pues yo opto por hacer todo lo que tenemos en nuestro formulario. Y bueno, como tiene al lado la tabla y podemos ir viendo lo que necesitamos según la tabla, vamos viendo y nos lo va diciendo todo, pues vamos calculándolo así. ¿Vale? Problema 6. Dice, se aplicó un test dicotómico de 40 ítems a una muestra de 100 personas. La media y la varianza de las puntuaciones empíricas fue de 20 y 16 respectivamente. El ítem 1 presenta una varianza de 0,25 y la correlación biserial puntual sin corregir, entre ese ítem y el test es de 0,50. El valor del índice de homogeneidad es... Bueno, si nos dicen que nos dan el biserial puntual, la correlación, pero si está sin corregir, tenemos que buscar la corregida. Para eso tenemos en la página 52 del formulario esta fórmula. Entonces vamos a ir poniendo los datos para ver qué nos van dando. 40 ítems, 100 personas, no nos hacen falta. La media y la varianza de las empíricas, media 20, que creo que tampoco nos hace falta, pero bueno. Y varianza 16. Calculamos la desviación, raíz cuadrada de 16, 4. El ítem 1 presenta una varianza de 0,25. Eso, cuando es de un ítem, se le pone J. Como es varianza al cuadrado, 0,25. ¿Vale? Los ítems en todas las fórmulas que veáis son J. También vamos a calcular SJ, la raíz cuadrada de 0,25, 0,5. Y la biserial puntual sin corregir, bueno, pues eso es RJX o RXJ, nos dicen que es 0,5. ¿Vale? Y con estos datos ya no tenemos más que sustituirlos en la fórmula y ya está. ¿Vale? Hay que saber a dónde ir a buscarla. ¿Vale? Bueno, el nombre da igual, la correlación ya corregida será RJX, la anterior, 0,50, por SX4 menos la desviación del ítem, 0,5. Todo dividido entre la raíz de la varianza del test, 16, más la varianza del ítem 0,25 menos 2 por 0,5 por 4 y por 0,5 también. ¿Vale? Sin más, sustituimos todo en la fórmula una vez que lo hemos puesto aquí y ya está. Nos da 0,40 exactamente. Y ese sería el índice de homogeneidad, porque hay que corregirlo, hay que quitarle siempre lo que nos está aportando nuestro ítem. Por eso en los ejercicios anteriores lo hemos restado de la X y así ya nos ha salido corregido. Si no lo hacemos así, hay que aplicar después esta fórmula. Y en este caso, como nos daban directamente sin corregir, pues tenemos que aplicar la corrección. ¿Vale? La respuesta correcta es la C. Venga. Siguiente problema. Aplicamos un test de inteligencia a un grupo de 300 sujetos. Las respuestas se exigen en el formato verdadero o falso. El elemento número 16 del test es contestado por todos los sujetos, pero solo 180 lo hacen de forma correcta.
La media en el test de los sujetos que responden correctamente al ítem es de 70 puntos. La media obtenida por el grupo en el test es de 65 y la varianza de 256. La varianza del elemento número 16 es 0,24. ¿Cuál es el índice de discriminación o de homogeneidad de dicho elemento? Vamos a ir poniendo los datos. Aquí no os he puesto la fórmula para ver si sabemos cuál usar. Son 300 sujetos. 300. 180 lo han respondido de forma correcta. De ahí podríamos calcular la proporción de correctos. 180 de 300. Entre 300. Que nos da 0,6. Vale, más cosas. Esto de la media en el test de los sujetos que responden correctamente al ítem, pues nos tiene que sonar de las fórmulas que hemos hecho antes, nos tiene que sonar a XA de la biserial. ¿Vale? Hemos dicho antes, XA era justamente la media en el test de los que responden correctamente al ítem. Y nos dice que es 70, pues eso es XA. La media de todo el grupo en el test, pues eso es la X total, es de 65. Y la varianza del test, la varianza, 256. Es decir, la desviación va a ser la raíz cuadrada de 256, que es 16. Seguimos. La varianza del elemento número 16 es 0,24. Esa es la varianza del ítem, como en el ejercicio anterior, 0,24. Calculamos la desviación que nos hará falta. Haciendo la raíz de 0,24 nos da 0,49. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular primero la biserial puntual porque tenemos estos datos y después además tendremos que corregirlo. La fórmula de la biserial puntual ya no os la pongo, pero bueno, la tenéis en el formulario, la hemos hecho varias veces. Es XA menos X total entre la desviación del test por la raíz cuadrada de P entre Q. Si P es 0,6, Q es 1 menos P, recordar. Entonces, Q es 1 menos 0,6, que es 0,4. Y calculando ya todo esto, nos sale 0,38. ¿Vale? 0,38. Pero cuidado, no hemos acabado. Esto también, como siempre, mucha gente va, marca la B y tan contentos. Pues no, porque aquí todo esto está sin corregir. Entonces, ahora nos tenemos que ir a la fórmula que acabamos de hacer en el ejercicio anterior de la corregida y calcular ya el índice de discriminación corregido utilizando esta fórmula. Tenemos todos los datos por aquí. Esta RJX es la que acabamos de calcular, es este 0,38 y todo lo demás, los datos los tenemos por aquí. Pues ya hay que sustituirlos. Esto por la desviación menos la desviación del ítem, todo ello entre la raíz de la varianza del test 256 más la varianza del ítem menos 2 por RJX, que vuelve a ser 0,38 por 16 por 0,49. Y operando todo esto nos da 0,35. Bueno, aquí hubiéramos tenido casi hasta suerte porque probablemente, aunque no nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos marcado la B 0,35 y probablemente hubiéramos acertado aún fallando y aún no haciéndolo el corregido. Pero si nos cambian los números y cambia mucho, pues lo tendríamos mal. Así que ya sabéis, cuando oigamos
esta parte de la media en el test de los sujetos que responden correctamente, nos están dando esto, XA. Y cuando nos dan esto es la biserial. Y luego recordar hacer la corregida. Venga, el último de esta tanda, el 8. Dice, a continuación se presentan las puntuaciones obtenidas en un ítem que corresponde a una escala tipo Likert por el 25% de los sujetos que obtuvieron una puntuación más alta en la escala total y por el 25% que obtuvieron una puntuación más baja. Y nos dan todos los datos, todas las puntuaciones una a una. ¿Vale? No nos dan el número entero de sujetos, sino todas las puntuaciones. Y nos dice, utilizando el estadístico de contraste T, calcular si el ítem discrimina adecuadamente entre ambos grupos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, el estadístico de contraste T está en la página 53 y esta es la fórmula. Y luego, como es un contraste, tendremos que buscar los grados de libertad. Entonces, esta fórmula nos pide calcular la media de los superiores, la media de los inferiores, varianza de los superiores y varianza de los inferiores y las n's. Entonces, lo que hay que hacer es aquí, con esta fila, para calcular la media, por ejemplo, sumaríamos todos y dividiríamos entre n, ¿vale? O lo ponemos en la calculadora. La mejor opción en la calculadora hacemos como si fuéramos a meter dos variables, o sea, como si fuera una regresión. Ponemos esto en la primera columna, esto en la segunda columna y nos dan todos los datos. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así, el que prefiera o la que prefiera calcular todas las medias y las varianzas, pues bueno, ¿vale? Pero no conviene. Y después de hacer todo eso, me ha salido la media de los del superior 3,50. La varianza de los superiores 1,25. No voy a calcular la desviación esta vez porque solo necesitamos varianzas, ¿vale? La media de los inferiores me ha dado 2,25 y la varianza de los inferiores 0,85. ¿Vale? Y luego, si habéis contado, pues la n para ambos es 12. Entonces, lo primero vamos a calcular el estadístico de contraste. ¿Vale? El estadístico de contraste es el que nos sale de la fórmula de la T, de aquí. Sustituimos todo, 3,50 menos 2,25, todo dividido entre la raíz de n menos 1, son 12 menos 1, 11. 11 por 1,25 más 11 por 0,85 entre 12 más 12 menos 2, 24 menos 2, 22. Y continuamos por 1 entre 12 más 1 entre 12. ¿Vale? Aquí la raíz tiene que ir hasta el final. Quiero decir, en la calculadora y demás. La raíz y la división van hasta el final. Y haciendo toda la cuenta nos sale 2,99. Este es el estadístico de contraste. Entonces lo reservamos. Como siempre os digo, lo reservamos. Y ahora tenemos que calcular, en los contrastes de hipótesis, tenemos que calcular la T teórica, que sale de la tabla de la T. ¿Vale? Como nos dice nivel de confianza 95%, vamos a mirar aquí en la tabla de la T en 0,95. Aquí viene la otra duda respecto a la T, respecto a los contrastes de hipótesis, sobre todo de esta asignatura. Este contraste de hipótesis es unilateral, ¿vale? Porque lo que queremos ver, que sería nuestra alternativa, es que
los superiores, la media de los superiores es mayor que la de los inferiores. Esto es lo que queremos comprobar mediante el contraste de hipótesis que estamos haciendo, porque así discriminará bien. Si la media de los superiores no fuera menor, o sea, no fuera mayor, no discriminaría bien. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces es unilateral, ¿vale? Todos los contrastes, bueno, que son dos, de este tema 8 son unilaterales. Son este y el del ají cuadrado que veremos después. Y los contrastes del tema 4 de alfa de inferencias y todos los demás, los niveles, los intervalos de confianza y demás, son bilaterales, ¿vale? Entonces, la gente al final ya lo apunta. En esta asignatura solo hay dos contrastes unilaterales que están en este tema, los dos, en el tema 8, que son esta T y la G cuadrado, que veremos después. Entonces, al ser unilateral, tenemos que buscar en la tabla de 0,95 tal cual. No tenemos que hacer 1 menos alfa medios. 0,95 y nos dice aquí 12 más 12, 24 menos 2, 22. Bueno, pues he puesto solo una parte de la tabla de la T. Nos vamos a 0,95 que está aquí y a 22 que está aquí. ¿Vale? Y es 1,71, 72, 717. Y ahora, como en todos los contrastes unilaterales, lo vemos, bueno, si lo queréis ver, ¿vale? Aquí tendríamos la T teórica, que es 1,717. Por esta parte nos quedamos con H0 y si cae aquí nos quedamos con H1, que quiere decir que discrimina bien. Entonces, nuestro estadístico de contraste entra ahora en juego. 2,99 se colocaría por aquí. Como es mayor que 1,71, discrimina bien. ¿Vale? Esa sería la conclusión a la que hemos llegado, que sí que discrimina, porque es mayor que el teórico. El de contraste es mayor que el teórico. Entonces, en las respuestas, ¿el ítem no discrimina? No, sí discrimina. El ítem discrimina. No nos vale ni esta, aparte que no nos cuadra nada, todo esto está mal, y nos sale que sí que discrimina, con lo cual la respuesta correcta es la B.